Bueno, 7 entidades o agrupaciones fueron invitadas a una nueva audiencia de estudio de la reforma laboral, todo esto en la Comisión de Trabajo del Senado. La titularidad sindical y el reemplazo en huelga fueron las aristas que protagonizaron el análisis de la instancia legislativa. Vamos a conversar de estos temas, para eso nos encontramos junto a uno de los expositores en esa jornada, el economista Bernardo Fontaine. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Mónica. No vamos a conversar solo de esto, vamos a conversar de otras cosas también. De lo que quieras, yo contigo converso lo que tú quieras. Muchas gracias. A ver, lo primero, en términos generales, ¿qué le parece la reforma laboral? ¿Cómo está planteada hasta ahora? Mira, yo creo que hay que hacer una reforma laboral porque nuestra legislación es muy anticuada. Pero la reforma que ha planteado el gobierno es una reforma poco equilibrada. Es una reforma que no compatibiliza bien los necesarios y respetables y importantes derechos de los trabajadores sindicalizados y los sindicatos con los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de una paralización del metro, o con los derechos de los desempleados, o con los derechos de los mismos trabajadores que no están en el sindicato. ¿Es una buena o una mala reforma? Como está, yo creo que es una mala reforma, porque no resuelve los problemas laborales reales que tiene Chile y tiene una serie de errores técnicos. Se ha dicho que no Pero tiene es mejorable. Ok, es mejorable. Se ha dicho que no tiene por qué ser proempleo, porque ese no es el objetivo de una reforma laboral. Dicen es como pedir que suba la tasa de natalidad a raíz de la ley del postnatal. O sea, que se le está pidiendo algo, una política que no tiene por qué tenerlo. Pero una cosa es que una reforma laboral no sea proempleo y otra cosa es que lleve a la destrucción de empleos. Por eso mi pregunta es, ¿cree usted que la reforma laboral, como está, podría llevar a la destrucción de puestos de trabajo? Mira, yo creo que eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí es verdad que el empleo es la llave para luchar contra la desigualdad. Y esta reforma, y eso lo dijo el propio diputado Andrade, que es uno de los padres intelectuales de esta reforma, dijo esta reforma no es para generar empleo. Y es una pena, porque efectivamente una reforma laboral debe también, al mismo tiempo que le da más derechos a los trabajadores sindicalizados, debe también producir más empleo, y esta reforma no le ofrece nada ni a las mujeres, ni a las jóvenes, ni a los adultos mayores que quieren incorporarse al trabajo, ni tampoco a los desempleados. Y al revés, puede terminar haciendo más cara la mano de obra artificialmente y por tanto generando más desempleo. Y es eso el tipo de equilibrios que hay que cuidar. Ahora, algunos de las reacciones que ha generado en todo este debate están, por ejemplo, las del presidente del Partido Comunista. El diputado Guillermo Tellier ha dicho que teme que se cree una sensación artificial de desempleo. Él hablaba de una sospecha que esperaba que no fuera cierta, pero básicamente lo que expresa en una entrevista en el Cuerpo de Reportajes de La Tercera es su temor de que se cree una sensación de desempleo para justificar este temor frente a la reforma tributaria y por esa vía se terminen bajando de manera artificial los salarios. No, yo creo que los salarios no se pueden bajar de manera artificial porque... O sea, cuando hay más desempleo, evidentemente sí, pero eso no es artificial. Bajan los salarios. Claro, pero en realidad yo creo que lo importante es que creemos las condiciones para que suban los sueldos, porque los sueldos en Chile son bajos, y son bajos básicamente porque el nivel de educación es bajo y la calidad de nuestra educación es muy cuestionada. Entonces, tenemos que lograr mejor capacitación. Yo creo que lo que primero que hay que hacer en términos laborales es justamente desarrollar una muy buena capacitación para que nuestros trabajadores ganen mucho más sueldo. En cuanto a la situación actual de las relaciones laborales, ¿diría usted que están desequilibradas en perjuicio de los trabajadores hoy día en Chile? ¿Cómo están las reglas del juego? Yo no tengo esa sensación a nivel del país. Puede que en algunas empresas sí, pero a nivel de país lo que sabemos es que la producción que produce cada trabajador, lo que se llama la productividad en economía, ha ido creciendo un poco menos que los salarios en los últimos 25 años. Y eso es señal de que hay un equilibrio en las relaciones laborales a nivel país. Y por otra parte, la gran mayoría de los trabajadores que negocian colectivamente se declaran satisfechos con su negociación. Ahora, otra cosa que todos queramos ganar más y trabajar menos, y por tanto uno esté insatisfecho con su sueldo. Pero hay una baja tasa de sindicalización en Chile. ¿Eso no es un indicador de que algo no anda bien? ¿Es deseable tener una tasa de sindicalización tan baja? Bueno, puede ser o no, la verdad que es más o menos cercana al promedio de la OECD. ¿Está bajo el promedio? No, pero el promedio es 17 y Chile es 15,5%, pero no es una diferencia tan grande. Ahora, hay países que tienen mucho más sindicalización, evidentemente, pero yo creo que el tema no es tanto eso, el tema es que los salarios tienen que ir subiendo de acuerdo con la productividad. Pero, perdón, y tiene que haber derecho para los trabajadores. O sea, yo creo que mi pregunta es como en términos conceptuales primero. ¿Es deseable que haya una mayor sindicalización? ¿Una mayor sindicalización es una buena noticia para la economía de un país?
de por sí? No necesariamente ni es buena ni es mala. O sea, los sindicatos son buenos, pero no es necesario tener necesariamente una sindicalización alta para tener algún beneficio específico. Hay países que tienen sindicalizaciones más altas y sindicalizaciones más bajas y tienen situaciones parecidas. Entonces, ¿qué es lo que hay que corregir entonces? ¿Cuáles son los problemas más allá de la productividad? ¿Cuáles son los problemas en las relaciones entre trabajadores y empresarios, que es a lo que se dedica fundamentalmente esta reforma, que es lo que usted cree que sí habría que mejorar? Yo creo que hay que hacer varias cosas. Primero, es importante que la huelga tenga costos importantes para la empresa, pero no de la forma que está planteada la reforma, que es muy desequilibrada, porque la huelga, al prohibir el reemplazo o prohibir la sustitución de trabajadores en huelga por trabajadores de la propia empresa, va a llevar a una paralización. Y la paralización va a afectar a los consumidores, a los usuarios. En el caso del metro, por ejemplo, estamos todos de acuerdo que los conductores del metro tengan los mejores salarios posibles, pero no es justo que si esos conductores se van a huelga, toda la ciudad quede sin transporte y haya 2 millones de personas que sufran los efectos sin ser parte de esa negociación. O, por ejemplo, en el caso de las pymes no tienen la espalda financiera para resistir una huelga sin reemplazo. Entonces, hay que tener una huelga. Pregunta de dos pies, entonces. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, el derecho a huelga en los servicios esenciales para el funcionamiento de un país o de una ciudad? ¿Exceptuando esos servicios esenciales del derecho a huelga? Bueno, yo no soy partidario de eso. El gobierno en algunos momentos ha planteado que, por ejemplo, se podría dejar sin huelga los servicios esenciales. Yo creo que eso sería fatal. Sería quitarle el derecho a huelga a una cantidad de trabajadores que hoy día lo tienen. Yo creo que lo que tiene que haber es un grado de sustitución, o sea, la posibilidad de reemplazar trabajadores en huelga. Eso tiene un costo para la empresa. La empresa sube el efecto. ¿Contratando gente afuera? Yo creo que ambos. Dentro de la empresa, desde luego, y fuera de la empresa pagando un costo o después de un periodo, de manera que para la empresa haya un costo importante de reemplazar, pero no se interrumpa el servicio o la operación de la empresa. Pero eso no es igual, perdón, a finalmente dejar sin efecto real el derecho a huelga. No, no es así, porque fíjate que cuando una empresa sustituye trabajadores, incluso internamente, tiene un costo importante, porque esos trabajadores no están en el pasillo haciendo nada, están trabajando en una función que tienen que dejar de hacerla para llenar las vacantes que está dejando la huelga. Entonces la empresa tiene un costo importante porque no opera en la misma grado, en el mismo nivel de actividad. Y si reemplaza, tiene que pagarle 100.000 pesos hoy día a cada trabajador reemplazado, al sindicato me refiero. Tiene que pagarle 100.000 pesos al sindicato. Ahora, si ese costo puede ser incrementado, evidentemente, y yo soy partidario de incrementarlo, pero tiene que haber la posibilidad de que la empresa siga operando, porque si no, por ejemplo, piensa tú en una escuela pública. Hay una empresa que le da colación a los niños. Se van a huelga, ¿no hay colación para los niños? No es justo eso. Ahora, yo creo que eso hay que compatibilizarlo. Y también hay que generar una reforma en la cual los trabajadores chilenos no pierdan derechos. Esta reforma tiene una cosa muy rara. Hay algo malo en esta reforma, mal pensado, que es que esta reforma dice dar derecho a los trabajadores sindicalizados y le quita derechos. Y le quita al menos 3 derechos. ¿En qué le quita derechos, según usted? Mire, en primer lugar, le quita el derecho a huelga. Hoy día todos los trabajadores chilenos tienen derecho a huelga. Los que están en el sindicato, con el sindicato. Y los que no están con el sindicato, a través de los grupos negociadores. Como la reforma elimina los grupos negociadores, los trabajadores que no estén en el sindicato ya no van a tener derecho a huelga. Segundo, hoy día los trabajadores tienen derecho al descuelgue, que se llama. Eso significa que si están en huelga y por alguna razón no quieren seguir en huelga, o la empresa hace otra oferta que a ellos les parece atractiva, al sindicato no, y a la mayoría no, y la mayoría está en su derecho seguir en la huelga, porque la huelga es totalmente legítima, el trabajador puede descolgarse, que se llama, o sea, puede volver a trabajar. Ese derecho, que parece un derecho muy natural, lo pierden. En tercer lugar, hoy día los trabajadores no sindicalizados, la enorme mayoría de ellos, cerca del 80%, reciben los mismos beneficios que los sindicalizados a través de la extensión de los beneficios, que se llama. Eso también lo pierden. Y cuarto, los trabajadores que están en empresas con alto nivel de sindicalización van a poder negociar una flexibilidad horaria. Y en cambio, los que no están en una empresa con sindicato no van a poder. Bernardo, entonces van a ser trabajadores de segunda categoría. Desde también el mundo sindical se dice que la razón de que para ellos es positiva esta titularidad sindical, expliquemos a la gente, no tienen por qué saberlo, es decir, que los beneficios van para los que están sindicalizados y que han logrado después de una huelga, arriesgando también su pega, su sueldo, los beneficios que se logran en esa huelga son
para ellos y si ellos quieren como sindicato extenderlo al resto también, no como ahora que la empresa decide a quiénes aparte del sindicato extender los beneficios. Se dice que la titularidad sindical es una forma de fortalecer la sindicalización. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo en primer lugar que todos estamos tratando de hacer un Chile más inclusivo y esta norma lo que hace es producir discriminación. O sea, dice los trabajadores que están en el sindicato van a tener, por ejemplo, en un banco, 2 cajeros, uno que está en el sindicato va a tener canasta Navidad y el que no está en el sindicato no tiene canasta Navidad. Y yo creo eso es muy contrario a lo que estamos tratando de buscar. Estamos tratando de buscar un Chile que integre, que otorgue más beneficio a más trabajadores. Por tanto, a mi juicio, la solución a eso, y hoy día hice 8 propuestas concretas para mejorar la reforma laboral. Una de ellas es precisamente que tanto el empleador como el empleado puedan extender los beneficios de la negociación colectiva y el sindicato puedan extender los beneficios de la negociación colectiva sin que se oponga ninguno de ellos. Porque me parece que es importante que más beneficios lleguen a más gente, sí, no claro, a menos gente. Y entre otras las cosas, para poder preguntarle otros temas, también usted dijo que debiera reponerse el proyecto original del tema de la huelga pacífica, reponer el derecho al descuelgue, poder hacer reemplazo, entre otras de las propuestas que usted decía, externo e interno, subiendo los costos también para la empresa y que el sindicato interempresa sea voluntaria. Dicho esto y aclarado esto, si hoy día se aplicara la reforma laboral tal como está, ¿qué efecto tendría para nuestra economía? Mire, yo creo que lo que ocurriría es lo siguiente. En principio habría un grupo de trabajadores que están en empresas altamente sindicalizados que podrían obtener una mejora de sus remuneraciones. Pero eso iría en perjuicio de la enorme masa de trabajadores que no están en los sindicatos y no están en esas empresas. O sea, un poco lo que sucede con Codelco, ¿no es cierto? Que todos sabemos que Codelco tiene remuneraciones muy elevadas porque hay un grupo de trabajadores que tiene unos sindicatos muy potentes y que hay una larga cola de chilenos que estaría feliz de trabajar en Codelco por un poco menos y no puede. O sea, habría una categoría de trabajadores privilegiados. Y en ese sentido, esta reforma no ayuda a disminuir la desigualdad, la aumenta. Porque piense tú que solamente... Para ser claro, usted dice que subiría el sueldo de un pequeño grupo de trabajadores y se mantendría igual o bajaría el de la gran mayoría de los trabajadores. Con el empleo, ¿qué pasaría? ¿Aumentaría o disminuiría la empleabilidad? Es siempre muy difícil saber porque hay múltiples efectos, pero por esta causa uno podría pensar de que el empleo crecería menos y los salarios crecerían menos o bajaría. Ahora, ¿por qué? Es que lo quiero llevar a otro tema porque... Sí, pero déjame terminar aquí. Piensa tú una cosa. Hoy día hay solamente 1 de cada 8 trabajadores está sindicalizado. Por tanto, solamente 1 de cada 8 trabajadores puede recibir beneficios de esta reforma. La enorme mayoría de trabajadores trabaja por cuenta propia, trabaja en empresas que no van a tener sindicato porque son muy chicas, trabaja para el Estado o no está sindicalizado. Entonces aquí estamos hablando de derechos muy legítimos, de los cuales yo soy partidario de fortalecer y de fortalecer los sindicatos, ¿no es cierto? Pero de un grupo de trabajadores. Por eso no hay que equivocarse cuando hay gente que dice, mira, aquí esta reforma le da derecho a los trabajadores. No, le da derecho a un grupo de trabajadores que son los sindicalizados. Muy legítimo, pero no el total. Para cerrar brevemente, ¿cómo se entiende que antes de tener que aplicar en vigencia en su totalidad una reforma tributaria de la cual usted también participó de la negociación y de la elaboración? ¿Cómo se entiende? La negociación nomás, no de la elaboración. Bueno, la negociación, pero en cierta forma también de la elaboración porque de esos insumos también salieron propuestas. ¿Cómo se entiende que una reforma antes de aplicarse tenga que ser corregida? Bueno, yo creo que siempre fue una mala reforma. Incluso la negociación, de la cual yo participé, lo que intentó fue corregir la reforma y obviamente se corrigió una parte, lo que se pudo lograr en esa negociación. Esta era una negociación con un gobierno todopoderoso que tenía en ese momento todo el apoyo y tenía una mayoría aplastante y lo que nosotros pudimos fue establecer algunas medidas en la cual la reforma tributaria no significara un golpe tan fuerte al ahorro. Significa un golpe al ahorro y de hecho dijimos que iba a caer el crecimiento económico y cayó, nadie nos tomó en cuenta el gobierno, pero cayó. Y que iba a afectar a la clase media, y la afectó, pero se hizo lo posible por moderar un poco esos efectos, pero no tuvimos la fuerza para poder en esa negociación cambiar la reforma completamente. Yo creo que la reforma había que subir los impuestos si el gobierno estaba dispuesto a ello, eso no es la discusión era cómo, y el cómo fue una mala reforma que es compleja, que afecta al ahorro, que perjudica más a la pyme y que establece una serie de desigualdades. Por ejemplo, 2 personas que ganan lo mismo, una si es empleado y la otra si es independiente, van a pagar, ganando lo mismo, van a pagar tasas de impuestos distintos. Es una discriminación absurda. Es como decir, un alumno del Crunch tiene universidad gratis y un alumno de una universidad privada
tiene que pagar. Bernardo Fontaine, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias, Mónica, encantado de estar aquí. Termina entonces Resumen Ejecutivo. Nos reencontramos en un par de minutos junto a Daniel Matamala en CNN Prime. Y no se olviden que hoy, después de CNN Prime, es noche de Ciudadanos con Daniel Matamala. Nos vemos.